El escritor antioqueño Tomás González, quien vivió gran parte de su vida en Nueva York trabajando como traductor y regresó a Colombia para refugiarse en su casa de Cachipay, aquí en Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, para continuar con una de sus grandes pasiones, la escritura. Su más reciente libro, La Luz Difícil, cuenta la historia de Jacobo, un hombre que ha decidido morir tras un accidente de tránsito que le deja dolores tan fuertes que han hecho de su vida un infierno. Esta novela ha logrado tal éxito entre los lectores que ya va por su tercera edición. Y aunque Tomás González no da muchas entrevistas porque se considera un hombre tímido, Darío Arizmendi lo convenció. Le habla a Darío sobre las similitudes entre los personajes de su obra con sus vivencias personales, sobre la próxima novela que ya empezó a escribir y también sobre su tío Fernando González, el filósofo antioqueño de mitad del siglo XX. Darío Arizmendi entra al radar. Esa noche pasé mucho tiempo despierto. A mi lado, Sara tampoco dormía. Miraba yo sus hombros morenos, su espalda aún esbelta a sus 59 años y encontraba consuelo en su belleza. Sin duda alguna, uno de los libros que más me ha impresionado en los últimos meses es esta novela de Tomás González, La Luz Difícil. Un título que no dice mucho, pero con un contenido absolutamente espectacular por la historia misma, que es una eutanasia programada en la ciudad de Nueva York. Tomás González es un escritor antioqueño de Envigado, sobrino de Fernando González, nuestro más grande filósofo y escritor también de Envigado. Allá vivió, se le conoce como el filósofo de otra parte. Tomás quiso ser escritor quizás desde el principio, pero su papá quería que fuera ingeniero, como algunos de sus hermanos, como algunos de sus primos, una familia de muchos ingenieros. Vivió en Miami 3 años y después en Nueva York 16, pero ahora vive cerca a La Mesa, en el departamento de Cundinamarca. Son 170 páginas que se dejan leer rápido, pero que te atrapan desde el mismo momento en que empiezas a ocuparte del tema. Tomás, bienvenido al radar. Gracias, Darío. ¿Cómo nace esta obra, La Luz Difícil? Bueno, fue una idea que venía yo, que me venía dando vuelta en la cabeza desde hacía mucho tiempo. Y era el tema de la vejez. Siempre me llamó la atención imaginarme a mí mismo a una avanzada y tratar de entender cómo una persona de esa edad podía mirar el mundo. Cuando encontré la historia del muchacho que decide terminar su vida, me di cuenta de que era la historia perfecta para enmarcar el tema de la vejez, porque sería todo el dolor de un anciano recordando algo tremendo que le pasó 20 años atrás. ¿A usted qué le pasó? ¿Qué le había pasado 20, 30 años atrás? Entiendo que fueron asesinados unos hermanos suyos. Bueno, todos todos los seres humanos pasamos por momentos muy duros y lo mismo me tocó a mí. En mi casa hubo 2 hermanos que fueron asesinados en incidentes separados, no nada que casi accidentales. Y por eso sé del dolor, por eso conocía por cómo se sentía la pérdida de un ser querido 20 años o 30 años después. La novela nace realmente en la ciudad de Nueva York, pero se escribe en gran parte en La Mesa. El hecho de que yo mismo me haya movido de Nueva York a La Mesa, a Cachipay, perdón, me permitió como extrapolar esas circunstancias y poner al personaje en esas mismas circunstancias de haber vivido mucho tiempo en Nueva York y haberse radicado en La Mesa o en un sitio parecido a La Mesa. Mi mismo recorrido me permitió poner al personaje a hacerlo. Son unos textos maravillosos, cargados de profundidad, de sabiduría, de filosofía, escritos de una manera muy bella y muy poética, porque a pesar de que se espera la muerte precisamente de Jacobo,
un hijo de David, que ha sido un personaje de alguna manera autobiográfico en parte de Tomás González, pues eso ocurre ya al final realmente de la novela. El mar estaba primero, fue su primera obra. Después viene otra obra son 6 novelas en total que están traducidas algunas a varios idiomas. Tiene Manglar, que resume más de 90 poemas, pero también tiene un libro de cuentos. De todas estas obras realmente suyas, ¿cuál es la que más lo ha cautivado y la que más refleja su condición de escritor, Tomás? Yo diría que cada una en su momento. Cada una en el momento de escribirlo, pues en cada una puse lo que tenía y lo que estaba viviendo. Pero tal vez a la que más afecto le tengo sea Primero estaba el mar, por ser la primera novela y también por el tema que trato en la novela. Incluso por encima de Para antes del olvido, Las estatuillas del diablo, Los caballitos del diablo. Tal vez sí por muchas circunstancias, por el tema, por haber tratado la muerte de mi hermano en esa novela o una muerte muy parecida a la de mi hermano, y también por ser la primera y por las satisfacciones que tuve con ella. Ahora, ¿cómo nacen sus obras, cómo nacen sus personajes? ¿A través de historias verdaderas que se llevan de alguna manera al campo de la ficción? A veces sí, a veces menos. Siempre hay como un núcleo de acontecimiento real en cada historia. A veces lo tomo tan pegado a la realidad tan ceñido a la realidad como puedo, como fue el caso de Primero estaba el mar. A veces es muy lejano la relación con el hecho real que le dio nacimiento. En el caso de la historia de Horacio, por ejemplo. En el caso de la historia de Horacio es una como recreación de lo que fue mi infancia en Envigado con mis tíos, con Fernando, con todos ellos que vivían muy juntos siempre. Andaban conversando siempre, hablando de filosofía, de animales, de fincas. Entonces... Eran casas contiguas, ¿no? Contiguas, sí, vivían 3 hermanos, mi papá, Fernando y Jorge, vivían unos al lado de los otros. Entonces era un ambiente muy rico, porque muy enriquecedor también para los niños, porque uno los veía hablar, intercambiar ideas a veces de alta filosofía o de veterinaria. Ellos no distinguían, no consideraban que una cosa fuera más importante que otra, iban cambiando de tema, y eso para nosotros los niños fue... Maravilloso, claro. Fue una relación muy vivencial, ¿no? Entre los 6 y los 12 años, más o menos. Mucho, y a esa edad las cosas llegan con mucha fuerza, y es un poco alucinante. Uno está todavía... ¿Una esponja? Sí, el mundo viene, todo es nuevo. Entonces, si a eso le sumamos el hecho de que ellos eran en cierto modo gente extraordinaria a su manera, sin duda Fernando, pero todos ellos, los hijos de Fernando también. Entonces eso hizo que mi infancia en Envigado fuera... Inolvidable. Inolvidable, sí. Claro. Ahora, de alguna forma, la personalidad de Fernando, su carácter, su relación con la política y con la realidad colombiana, el mundo que tenía encima, ¿pudieron haber influido de lejos en usted para su condición de escritor? Yo creo que sí, pero más a un nivel como vivencial directo que intelectual, porque los libros de él no los leía yo cuando estaba chiquito, pues, y más bien era en la manera como yo lo veía relacionarse con la gente y con el mundo, en su actitud con la gente que iba a visitarlo, en su manera de relacionarse con los animales o con nosotros los chiquitos de la casa. Claro. Tomás González empezó a estudiar ingeniería, pero no aguantó, evidentemente, y se pasó a estudiar filosofía en la Universidad Nacional. Hoy dirige incluso un taller de escritores, ¿le podemos decir así, taller de escritores? Sí, de hecho es eso, es el posgrado en literatura, la maestría
en escritura creativa del Departamento de Artes, y lo que hago yo es una tutoría. ¿Cómo escribe Tomás González? Escribe en computador, por supuesto. Corrige mucho, deja reposar la historia, la cambia. ¿Hay algo que no ha salido a la luz pública? Cada novela ha sido distinto. El proceso, por ejemplo, de La Luz Difícil fue más rápido que otras. Abraham entre bandidos fue un proceso larguísimo. Y todo depende de la novela. Cambia mucho. Sí tiendo a corregir bastante, a corregir tanto como pueda. Es que se nota una pureza y una fluidez, un cuidado por las palabras extraordinario. Es un gusto, sí, es un gusto por las palabras que tengo, y como una necesidad de que tengan cierta musicalidad. Es a lo que yo aspiro, que haya una cadencia y que al lector cerrar el libro le quede como el tema musical, como una cadencia musical. David, que es uno de los protagonistas pues, de la obra, de La Luz Difícil, cuando uno escribe y sabe para dónde va la historia y el hilo que se está tejiendo, se conmueve con el personaje, le duele lo que a él le está pasando, esas llamadas telefónicas, varias, que todavía no se puede, que el doctor no está preparado, el viaje en carro, todo esto, o es algo que simplemente va saliendo a la luz de la historia con distancia. No, en este caso me involucré emocionalmente bastante con la historia. Padecí lo que el padre de Jacobo padeció durante todo el proceso, y quizás también por eso la escribí más rápido, porque era una cosa que tenía que sacar por lo dolorosa. ¿Hoy le teme a la muerte, Tomás? Yo creo que es inevitable que uno, no digamos que sea terror, pero que sí haya como que sea un pensamiento desapacible, que en otras palabras, que uno sabe que es un momento muy difícil y que nunca, no hay manera de que sea fácil. Bueno, ahora está trabajando en otro proyecto, otra novela que tiene como uno de sus escenarios el Golfo de Morrosquilla en el Urabá antioqueño. ¿Va muy adelante ya? Estoy trabajándole ya al borrador, hace poco terminé el primer borrador, eso puede haber varios borradores, pero ya lo que es el material está redondeado. Ahora lo que queda es un trabajo de pulimento que podría ser largo, no se sabe todavía. Ahí lo ven, con su severidad, su timidez, aunque él reconoce que también tiene por allá algo de anarquista. Tomás González, La Luz Difícil, un libro que no dudo en recomendarle a todos los televidentes del Radar. Tomás, muchas gracias. Gracias, por Darío. pocas entrevistas. Gracias.